Resumiendo un poco el tema de las dos fases. Cuando activamos un conflicto biológico, vamos a tener síntomas generales. Insomnio, manos y pies fríos, falta de apetito, se nos va el hambre y tenemos pensamientos recurrentes sobre ese tema que estamos viviendo. Y por supuesto, de acuerdo al tipo de conflicto que yo esté viviendo, se van a activar síntomas específicos en una parte de mi cuerpo. En la mayoría de los conflictos biológicos, los síntomas en la fase activa pasan desapercibidos. O sea, muchas veces la persona no sabe que hay un conflicto biológico que ya está generando algún cambio en algún órgano o en alguna parte de su cuerpo. En la mayoría de los casos no hay síntomas específicos, pasan desapercibidos. Los síntomas se van a manifestar cuando la persona soluciona su conflicto biológico, que en términos generales todo va a cambiar. Ahora ya va a poder dormir bien, se va a sentir cansada, porque la fase activa fue una fase estresante, que durante mucho tiempo quizá no durmió, no descansó bien, no tenía hambre. Nada más pensaba en ese problema o en ese conflicto que estaba viviendo. Cuando eso se soluciona, cuando tu cuerpo requiere descansar. Y por eso nos podemos sentir cansados. Muchas veces, cuando ya estamos en fase de reparación, contradictoriamente a lo que nos dicen los médicos, nos vamos a sentir cansados, con sueño. Cuando las personas están muy cansadas, tienen sueño eh, más de la cuenta, puede ser que ya estén en fase de reparación de algún conflicto biológico. Pero a veces lo vemos como un síntoma de enfermedad. Podemos empezar a pensar que esa persona está enferma porque se siente muy cansada, muy débil, cuando en realidad es parte del proceso de reparación. Porque es como si tu biología dijera, bueno, a ver, ya estuviste muchos días o semanas o meses sin dormir, estresado, preocupado. Bueno, ese tema ya lo solucionamos. Bueno, pues ahora vamos a descansar, vamos a recuperarnos. Y para eso te da sueño, te sientes cansado. Si antes tenía las manos y los pies fríos, ahora los vas a tener calientes. Y por eso también nos puede dar temperatura en todo el cuerpo. Pero por lo menos las manos y los pies los vamos a tener calientes. Puede ser, puede haber dolor de cabeza en esta fase de reparación. El dolor de cabeza puede presentarse en cualquiera de las dos fases, en la fase activa o en la fase de reparación, pero es más frecuente en la fase de reparación. Pero sí puede haber dolor de cabeza. Decíamos que recuperas el sueño, tienes manos y pies calientes, esos pensamientos recurrentes ya se te van, porque ese problema ya se solucionó, ya se superó. Recuperas el apetito, ahora sí te da hambre, porque necesitas comer para que tu cuerpo se recupere. Por ejemplo, algo muy importante cuando alguien tiene una enfermedad en fase de reparación es la alimentación. Es que se alimente bien, que coma muchas proteínas. Por eso algunas dietas que por ahí promueven de tómate puros jugos verdes y jugos de frutas y elimina la carne, no es muy buena idea. Aquí necesitas comer mucha proteína porque tu cuerpo se está reparando, está regenerando. Esos son todos los síntomas que se nos presentan en las dos fases. Con eso podemos saber si estamos en fase activa o en fase de reparación, sin esperar a que tengamos un síntoma todavía en alguna parte específica de nuestro cuerpo o que nos diagnostiquen una enfermedad. Porque decíamos que en fase activa, en la mayoría de los conflictos pasan desapercibidos los síntomas. Si hay un cambio, por ejemplo, una desvalorización, un conflicto de desvalorización de gran intensidad, te puede afectar los huesos. Hay una pérdida de tejido. La osteoporosis es eso, es la fase activa de un conflicto de desvalorización, ¿correcto? Pero la persona no se da cuenta que está en esa fase activa porque además tampoco siente ningún síntoma. Una mujer que tiene osteoporosis, a veces se la diagnostican hasta que un día se golpeó, se cayó y se fracturó un hueso. Pero antes ella ni siquiera sabía que tenía osteoporosis, a pesar de que sus huesos cada vez se descalcificaban o cada vez se hacían más y más porosos. Y así pasa para muchas enfermedades en fase activa. Pero, regresando al tema de la desvalorización, cuando la persona soluciona su conflicto biológico, a la hora que esos huesos se reparan, se regeneran, puede que se le presente dolor de huesos en esta fase de reparación.
Aquí sí va a tener un síntoma. Contradictoriamente, nuevamente, a lo que los médicos le van a decir cuando siente dolor de huesos o esta persona cree que está enferma, en realidad se está curando. Su cuerpo está reparando. ¿Por qué le duelen los huesos? Porque a la hora que se regenera ese hueso, el sentido biológico es hacer más fuerte el hueso. Siempre se va a reparar en exceso. Y en algunas veces, obviamente el hueso no es que aumente mucho de volumen, pero sí puede aumentar un poquito de volumen. Y el hueso tiene una piel que lo recubre que se llama el periósteo, que se va a estirar en esta fase de reparación. Y eso es lo que genera dolor. Los huesos, en teoría, no tienen, más bien en mi conocimiento, no tienen terminaciones nerviosas, no duelen. Cuando te duele un hueso es en realidad la piel que lo cubre, que es muy delgada, que se puede estirar o se puede golpear y sí te puede doler. Si te fracturas un hueso te va a doler porque esa piel también se rompe y esa es la que genera dolor. Entonces, entender las dos fases es un tema muy importante, porque si yo todavía no tengo un síntoma muy específico o una enfermedad muy puntual en mi cuerpo, sí puedo saber si estoy en fase activa o en fase de reparación, conociendo los síntomas generales. Y eso también me va a ayudar mucho porque, por ejemplo, si yo tengo las manos y pies calientes, siento mucho sueño, tengo muy buen apetito y además, por ejemplo, puedo tener un poquito de temperatura, aunque no sepa qué conflicto tenga en fase de reparación, puedo saber que mi cuerpo se está curando. Y en lugar de asustarme, preocuparme, lo puedo ver como algo positivo. Ya solucioné algún conflicto que a lo mejor todavía ni identifico y ni siquiera tengo idea de cuál puede ser, pero sé que me estoy curando, que mi cuerpo está reparando y que esta fase va a durar unos cuantos días y una vez que concluya, todo regresa a la normalidad. Y puedo ver eso desde un punto de vista muy diferente a como la mayoría de las personas lo ven. Con mucho drama, con preocupación, con angustia. Ahora lo puedo ver de una manera muy diferente.